Muy buenas noches, ¿cómo están queridos alumnos? Acá les presento la tercera unidad de Sintaxis Castellana 2, el complemento predicativo. El complemento predicativo es un complemento de verbos no copulativos que nombra una cualidad o estado del sujeto o del complemento directo. Las características para reconocer un complemento predicativo son, estoy saltando los ejemplos porque luego vamos a ir desentrañando mejor. ¿Cuáles son esas características? Suelen ser adjetivos, sintagmas adjetivales o sintagmas nominales sin preposición. A veces aparece introducido el como, pero muy raras veces. Por ejemplo, el día amaneció nublado. Nublado, el que está en negrita, es el adjetivo que le califica al núcleo del sujeto, que es día, y concuerda en género y número. Puedo decir, eligieron a Luis representante sindical o como representante sindical. Entonces, ellos eligieron a quién, a Luis. Concuerdan género y número, como dijimos, con el sujeto o complemento directo al que se refiere. Si es un adjetivo o sintagma adjetival, se puede sustituir por el adverbio así. Si yo digo, los niños llegaron cansados tras la caminata, los niños llegaron así tras la caminata. Muy bien. Estos complementos predicativos tienen una diferencia con el atributo o complemento atributivo. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que si es atributo, la oración está formada con verbos copulativos, ser, estar, parecer y otros. Y si es complemento predicativo, no lleva verbos copulativos, lleva los verbos predicativos. En el atributo puede ser cualquier tipo de unidad, sintagma nominal, adjetivo, adverbial o preposición. En el complemento predicativo suele ser un sintagma nominal sustantivo o un sintagma adjetival que lleva un adjetivo. En el complemento atributo o atributivo, cuando es un sintagma nominal o de adjetivo, concuerda con el sujeto en género y número. En el predicativo siempre concuerda número y género con el sujeto o con el complemento directo. En el complemento atributo se puede sustituir por lo, solo por el pronombre lo. No significa que hay que confundir con el complemento directo. Y en el complemento predicativo no se puede sustituir por lo y tampoco se debe confundir con el complemento circunstancial de modo. Veamos aquí una mejor definición. Si yo hablo de atributo o complemento atributivo, es el complemento verbal que nombra una cualidad o un estado del sujeto en las oraciones que tienen predicado nominal, es decir, las que llevan verbo copulativo. Si yo digo la nube es blanca, blanca es el atributo de nube. La función de este atributo es propia de los adjetivos, aunque también pueden desempeñar esa función los sintagmas nominales, sin preposición o con ella, y los adverbios. Bueno, veamos acá. El atributo, que es la forma, ¿en qué forma aparece? Como adjetivo. Ejemplo, los calamares estaban fríos. Ven ustedes que ahí estaban es un verbo copulativo. Fríos es el adjetivo que está en masculino plural, le califica a calamares. El atributo también se presenta como sintagma nominal sin preposición. Por ejemplo, esa película es una obra de arte. Yo tengo el verbo copulativo es y todo el sintagma nominal que es una obra de arte que le está dando un atributo al sustantivo película. Puede aparecer como sintagma nominal con preposición. La mesa es de mármol. Tengo el verbo copulativo, que es su característica principal, y de mármol viene a ser el sintagma nominal con preposición, que hace de la función de atributo del sustantivo mesa. Y también aparece como adverbio. Esa respuesta está mal. Está sigue siendo
un verbo copulativo. Y el adverbio mal es el que le califica al sustantivo respuesta. Veamos ahora en qué casos los verbos copulativos ser, estar y parecer no funcionan como tal. Esa es una pregunta que siempre surge en el curso, por eso creí oportuno aclarar en este momento. Ser no es copulativo, sino que predicativo cuando significa existir, pertenecer, ocurrir, tener lugar o suceder. Veamos este ejemplo. El acto será en Valladolid, es decir, es como decir tendrá lugar en Valladolid. Érase una vez, es verbo existir. Los zapatos son del niño, es decir, pertenecen al niño. Era de día, es decir, ocurre, existencia. Eso fue el año pasado, sucedió. En estos casos no hay atributo, porque no se puede sustituir por el pronombre lo. Yo no puedo decir el acto lo será. ¿Entienden? Será en Valladolid. En ese caso, estos complementos son circunstanciales y no son atributos. Estar, cuando estar deja de ser copulativo y pasa a ser predicativo. Cuando significa estar en un lugar o situación o permanecer. Estamos a fin de mes, una situación. Las maletas están arriba. Arriba es un lugar. No estoy para nadie. Mañana estaré en casa. Estuvieron a punto de perder. Así como vimos en ser, estos no son atributos. Si yo digo las maletas están arriba, la palabra arriba es un adverbio de lugar que me indica dónde están arriba. Entonces no puede ser atributo, porque no le califica las maletas, sino que indica el lugar donde está. La palabra parecer no es copulativo, sino que predicativo. Repito, cuando hablamos de predicativo estamos hablando del núcleo del predicado. ¿Cuándo no es copulativo? Cuando significa tener parecido o apariencia o semejar. Si yo digo se parece a él, me ha parecido que llamaban, ella parecía mirarnos. Estos complementos que están luego del verbo parecer en distintos tiempos no son atributos. Muy bien, ¿cómo aparecen los predicativos? Los predicativos aparecen de tres maneras. En primer lugar vamos a ver el predicativo subjetivo obligatorio. Este predicativo subjetivo es un modificador que desde el predicado se refiere a dos palabras al mismo tiempo, al núcleo verbal y al núcleo del sujeto. Miren el ejemplo. El viajero está perdido. El verbo es copulativo, estar. Perdido le modifica al verbo estar y también concuerda en género y número con el núcleo del sujeto que es viajero. Viajero y perdido están en singular y del género masculino. Repito, predicativo. ¿Por qué? Porque está como núcleo del predicado. ¿Por qué es subjetivo? Porque le califica o le modifica y concuerda en género y número con el núcleo del sujeto. ¿Por qué es obligatorio? Porque está formando parte de un predicado nominal con el verbo copulativo. Si yo digo el viajero está y ahí termina mi oración, no tiene sentido. Entonces es obligatoria la presencia del modificador. Luego, este predicativo subjetivo que se refiere al sujeto también puede llamarse no obligatorio. ¿En qué caso? Aparece con verbos no copulativos, pero sigue coincidiendo con el núcleo del sujeto en género y número. Veamos el ejemplo. Las aguas bajan turbias. Si cambiamos las aguas por el agua, el predicativo también cambiará de número. Voy a decir el agua baja turbia. Entonces, ¿por qué decimos que este predicativo no es obligatorio? Porque aunque saquemos el predicativo turbias, la oración sigue teniendo sentido propio. Yo voy a decir las aguas bajan. Quiere decir que acá este adjetivo de turbias
Es un predicativo que le califica al núcleo del sujeto aguas y concuerda en género y número, pero no es obligatoria su presencia porque el verbo no es copulativo. Vayamos ahora al tercer y último tipo de predicativo, que es el objetivo. Es un modificador que se refiere a dos palabras al mismo tiempo, al núcleo verbal y al objeto directo o al complemento directo, como solemos decir. El ejemplo dice: Joaquín trajo sucia la ropa. El verbo trajo es un verbo predicativo porque no es copulativo. ¿Qué trajo Joaquín? La ropa. La ropa es el complemento directo o el objeto directo. Y tenemos el adjetivo calificativo sucia, que es un modificador que le está modificando o se refiere a qué. ¿A Joaquín que está sucia? No, porque Joaquín es masculino. Se está refiriendo a la ropa, es decir, le califica, le modifica al objeto o al complemento directo. Por eso se llama predicativo objetivo. Por último, ¿cómo vamos a distinguir? Y este es un esquema que concluye lo que venimos diciendo. ¿Cómo reconozco el complemento predicativo? Porque responde una de estas preguntas: ¿cómo o qué? Ejemplo: si yo digo el ejército marchó orgulloso por las calles de la ciudad, ¿cómo marchó el ejército? Orgulloso. Pero ojo, ¿recuerdan lo que dijimos? No puedo confundir con el complemento circunstancial de modo, por más de que responda la pregunta ¿cómo? ¿Por qué? Porque no es un adverbio, es un adjetivo calificativo. Entonces, orgulloso, ¿qué es? Es un predicativo, ¿está? Que le califica a ejército. Los dueños lo nombraron subgerente. ¿Qué lo nombraron o cómo lo nombraron? Subgerente. ¿A quién? A alguien. Al complemento directo. Es un predicativo subgerente. Repito, no es adverbio, es un adjetivo o sintagma adjetivo. Clases de complementos predicativos: el subjetivo que dijimos, cuando además de modificar al núcleo, constituye una referencia del sujeto. Miren el ejemplo: el equipaje quedó listo. Quedó es un verbo copulativo. Aquí está como copulativo porque es como que yo diga el equipaje estuvo listo. Entonces, el predicativo subjetivo listo se refiere al equipaje y coincide con él en género y número. Y el objetivo que dijimos modifica el verbo, pero también se refiere al objeto directo o al complemento directo. Olga dejó listo el equipaje. Olga ya es el sujeto, ya no es el equipaje. ¿Qué dejó listo Olga? El equipaje. Entonces, ahora listo le califica a equipaje al objeto directo. Espero que haya quedado claro. Van a ver los ejercicios y a las órdenes siempre para cualquier aclaración. Muchas gracias.